precisamente concerniente a las profecías. Recuerden, estamos viviendo lo que la Biblia declara en tiempos peligrosos, tiempos donde se han levantado muchos falsos maestros, eh, y queremos simplemente a la luz de la palabra de Dios poder ver lo que la Biblia enseña, lo que la Biblia dice, lo que la iglesia de Dios ha entendido y recibido. Y dentro de esas profecías, pues queremos hablar cosas importantes que tiene que ver precisamente la segunda venida de Cristo. Y para que pueda darse la segunda venida de Cristo, quisiera pues que pudiéramos entrar un poquito más profundidad, pero si usted tiene una pregunta de lo que estamos hablando o de lo que hablamos la semana pasada, no duden realmente en poderlo compartir con nosotros. Queremos tratar de edificarnos y recordemos, ¿verdad?, que para el mundo cristiano la segunda venida de Cristo es una de las doctrinas bíblicas más integrantes, que trae muchas preguntas, y nosotros queremos pues hablar qué es lo que constituye la venida de Cristo, qué es lo que constituye la venida preliminaria de Cristo, qué es lo que constituye la resurrección de los muertos, la transformación de los santos, lo que es el arrebatamiento de la iglesia o el rapto. Queremos hablar a más profundidad precisamente en la segunda venida de Jesús como Rey de Reyes, la guerra del Armagedón, precisamente cuando Satanás se ha atado por un periodo de 1000 años, después lanzado en el foso del lago de fuego. Queremos realmente hablar de las diferentes preguntas que tal vez usted y nosotros tengamos, preguntas que tienen que ver con la reconstrucción del templo de Jerusalén, con el pacto que habrá de paz para que pueda el anticristo ser manifiesto. Queremos hablar precisamente de la revelación de la identidad de la bestia, ese gobierno mundial, esa centralización global de religión, de economía, de política, etcétera. Lo que constituirá la adoración mundial a la bestia, el sistema de seguimiento e identificación de esa marca, cómo será, en fin. Todas estas preguntas son demasiado importantes para que usted y yo estemos bien apercibidos. Y para poder entrar un poquito en más profundidad a la escritura, queremos ver lo que la palabra de Dios nos dice. Y me gustaría que abriera su Biblia precisamente en lo que sería la primera carta a los Corintios del apóstol Pablo, o una de las cartas del apóstol Pablo. En esta carta sería la primera de Corintios, y vamos a leer el capítulo 15 del versículo 51. Amén, lo tengo. A gloria sea al Señor. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51. Y queremos leer 3 versos, 51, 52 y 53. Y quiero que lo leamos detalladamente porque vamos a entrar a fondo con esto. Y recuerde, si tiene una pregunta, no tenga temor de preguntar. Recuerde que la peor pregunta es la que nunca se pregunta. Vamos a leerlo cuidadosamente. Pastor Rosario, ya que usted me dijo que la tiene, ¿por qué no lo lee, por favor? Y nosotros le seguimos con la vista. Y aquí os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados en un momento, en abrir los ojos, a la final trompeta,
porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos transformados, porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Gloria sea al Señor, aleluya. El apóstol Pablo hablando precisamente a un misterio tan importante, donde dice: os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, es decir, no todos vamos a morir, mas todos seremos transformados. En un momento, en un abrir de ojo, es decir, en un parpadear, al final trompeta, dice, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Gloria sea el Señor. Así que vamos a estar hablando en varios pasajes y queremos ir detalladamente a lo que la Escritura dice. Pero antes de ello, quiero compartirles que la Asamblea General, en la 18ª enseñanza prominente de la Iglesia de Dios, que se denomina como la venida preliminaria de Jesús, dice: los santos que murieron en la fe serán resucitados, y junto a los santos vivientes en la tierra serán arrebatados para encontrarse con el Señor en las nubes. Después, más adelante, el Señor reinará con ellos sobre la tierra durante 1000 años. Y tenemos que entrar más a profundidad de esto que queremos precisamente compartir en esta hora. Gloria sea al Señor. Así que para refrescar nuestra mente de lo que hablamos la semana pasada, es importante que entendamos que nuestro tratado de las 29 enseñanzas que la Iglesia de Dios defiende como enseñanzas prominentes, como principios irrefutables que la Biblia enseña, y también sobre el tomo de IEB, en este caso el segundo tomo, que habla concerniente a la segunda venida preliminaria de Cristo. La Iglesia entiende a través de lo que la Asamblea ha aprobado, es precisamente que como base vamos a ver las siguientes escrituras. Primero, Cristo vendrá para resucitar los santos que murieron en la fe y para arrebatar a los santos que vivan en la tierra para encontrarse con Él en las nubes. Voy a pedirle a una persona, le voy a pedir, por ejemplo, al pastor Jorge, que busque Mateo capítulo 24, versos 27 y 28. De ahí le voy a pedir a nuestra hermana Ana que busque Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 15 al 17. También le voy a pedir a nuestro hermano Matías que me busque Zacarías capítulo 14, verso 4 y verso 5. Posteriormente le voy a pedir a nuestra hermana Esperanza que busque Lucas capítulo 1, verso 32. Y le voy a pedir a nuestra hermana Maribel que me busque Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, verso del 7 al 10. Así que vamos a ir compartiendo las escrituras y queremos ver a la luz de la Biblia todo lo que vamos a hablar y esperemos que sea el Espíritu Santo, porque Él es el único que puede traer revelación y entendimiento de su palabra. No es lo que yo digo, lo que yo pienso, sino es lo que la palabra de Dios dice. La Biblia dice que Él nos dio su palabra y en su palabra encontramos precisamente ese camino, esa vida, porque ya dan testimonios de Cristo. Aleluya.
Así que vamos a comenzar con Mateo 24, versos 27 y 28. Amén. Y dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Aleluya. Así que podemos ver precisamente la declaración de Jesucristo. Obviamente es una declaración mucho antes que la que el apóstol Pablo hizo, la que habíamos leído en 1 Corintios 15, 51 y 52, donde está hablando precisamente del mismo acontecimiento. Dice, como relámpago, como un abrir y cerrar de ojos, que sale del oriente y se muestra al occidente, así será también, dice, la venida del Hijo del Hombre. Gloria sea al Señor. Donde quiera que estuviera el cuerpo, ahí se juntarán. Él nos va a juntar de los cuatro cabos de la tierra. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué dice? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Yo le dije verso del 15 al 17. Vamos a leer desde el verso 14 para ir entendiendo con más exactitud. Amén. Porque si creemos en Jesús, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya. Y fíjese, y aquí hay una declaración importante que el apóstol Pablo nos está dando. Porque él dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, así entonces los que estamos en Cristo van a dormir o morir y van a resucitar. Verso 15 dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros. Quiere decir que el Señor no podrá arrebatar a su iglesia, a los que están vivos, sin antes, dice, que haya una resurrección. Porque dice, no seremos delanteros a los que durmieron. Porque antes que nosotros seamos levantados, si es que estamos obviamente con vida cuando Cristo venga, dice, porque el mismo Señor con aclamación de voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán, ¿qué? Primero. Así que esto es una clave importante para entender cuando Cristo venga. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego el verso 17. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, juntamente con ellos seremos arrebatados. Es decir, seremos raptados, seremos tomados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya. Así que como podemos ver la consistencia de la declaración de Jesús en Mateo, la consistencia de la declaración del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, como también a las iglesias de Tesalónica. Eso es demasiado importante que podamos ver que este acontecimiento no es la segunda venida. Este acontecimiento es lo que se conoce preliminar, porque es antes de la segunda venida. En la segunda venida va a haber cosas muy específicas y diferentes a la venida preliminaria. En la venida preliminaria, recuerden, los muertos en Cristo o en la fe resucitarán primero. 2,
la transformación de los santos de la mortalidad a la inmortalidad. Es decir, cuando Cristo resucitó, Él tomó, dice, una transformación en su cuerpo, que fue muy diferente al cuerpo que Él tenía antes de la crucifixión. Después que Él resucitó y que ahora dice la Biblia que se sentó con sus apóstoles, comió con ellos, algunos lo tocaron, pero ya no volvió a morir, ascendió al Padre en un cuerpo transformado. Nosotros, de la misma forma, no podremos ascender si cae una transformación en nosotros. Ahora, en la segunda venida, cuando ya Cristo venga, es porque cuando Cristo venga, es porque Él va a establecer su reino en la tierra para reinar por 1000 años. Es cuando van a suceder varias cosas interesantes, como terminar la guerra del Armagedón, donde Satanás va a ser atado por 1000 años, donde Jesús literalmente se va a sentar sobre el trono de David para reinar y gobernar desde allí. Es decir, vendrá con todos los santos para reinar con ellos sobre la tierra por este periodo que se conoce el periodo milenial, es decir, 1000 años. Y para ello vamos a leer Zacarías 14, verso 4 y 5. Se afirmarán tus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios y con todos los santos. Aleluya. Así que como podemos ver en esta profecía de Zacarías, está hablando precisamente que vendrá y pondrá pies sobre la tierra con todos los santos. Y esto también, ¿qué dice Lucas 1:32? Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Aleluya. Aquí está hablando cuando Cristo había nacido y fue presentado al templo, pudieron reconocer que dice, va a ser el que va a estar sentado en el trono de David. Es decir, no hay duda que es Cristo el Mesías el que va a estar sentado. ¿Qué dice 2 Tesalonicenses capítulo 1, verso del 7 al 10? Y a vosotros que sois atribulados, dais reposo con nosotros, cuando se manifestará el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia, en llama de fuego, para dar el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales serán castigados de eterna perdición por la presencia del Señor y por la gloria de su potencia, cuando viniere para ser glorificado en sus santos y hacerse admirable en aquel día en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Aleluya. En esta segunda carta que el apóstol Pablo escribe a las iglesias de Tesalónica, él habla precisamente de las tribulaciones y dice, vosotros que sois atribulados, porque estaban pasando persecución, estaban pasando situaciones lamentables. Él aún expresa estas palabras de esperanza, dice, da reposo con nosotros, porque cuando se manifestara el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia, en llama de fuego para dar, dice, el pago a los que no conocieron a Dios. Está hablando de ese gran juicio final.
ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales serán castigados de eterna perdición por la presencia del Señor y por la gloria de su potencia. Aleluya. Así que como podemos ir viendo en estos versos que estamos leyendo, estamos viendo dos acontecimientos completamente distintos y diferentes. La venida preliminaria cuando viene por su iglesia y cuando Cristo venga sobre la tierra. Dos cosas muy diferentes. Pero esto trae precisamente algo importante que debemos nosotros notar. Pero para entrar un poquito a esta parte, les dije que era importante que viéramos la resurrección. Porque todos los muertos, tanto justos como injustos, llegará un momento donde van a ser resucitados. Pero la primera resurrección, los justos que murieron en la fe, se levantarán de sus tumbas en la primera resurrección. Ahora, esto es algo muy importante. Si vemos las escrituras, ha habido diferentes resurrecciones a través de las diferentes circunstancias. Si recuerda aquella ocasión donde un niño, el hijo de la viuda, murió, y dice que el profeta empezó a orar y dijo: Señor, devuélvele la vida a este niño. Y dice que el niño que resucitó y fue entregado a su madre. Una gran bendición. Cuando recuerdan también cuando Lázaro fue resucitado. Se recuerda, dice que ya tenía 4 días. Dice que después de 3 días el cuerpo empieza a pesar, y ya tenía 4 días. Mas aún así resucitó y volvió a vivir con todos. Cuando Cristo murió y fue crucificado, en ese momento que él murió, dice que hubo un gran terremoto y la tumba de los santos se abrieron. ¿Y qué dice que pasó? Resucitaron. ¡Qué tremendo! El poder de Dios. Pero algo importante que debemos notar: ninguno de ellos se resucitó en un cuerpo incorruptible. Todos resucitaron en un cuerpo como estaba, corruptible. Es decir, volvieron a morir y volvieron a cesar. Entonces es importante que esta resurrección de estos personajes es muy diferente a la de Jesucristo. Por eso la Biblia lo declara: el primogénito de los muertos, el primero que resucitó en un cuerpo diferente. Y esto es importante porque, recuerden, hay personas que dicen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación y hasta después de la gran tribulación es cuando viene el arrebatamiento. Pero como leemos las escrituras, esto tiene que ocurrir antes. Y vamos a ver por qué dice la escritura antes, para poder ir entendiendo. Pero independientemente si dice antes o después, es clave que podamos ver concerniente a la resurrección. ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo empezó a comenzar? Empezó desde Jesucristo como el primogénito. Ahora, la resurrección de los muertos que murieron en sus pecados, eso se conoce que será como la segunda resurrección. Y quisiera que veamos rápidamente Isaías 26, 19. Y si usted tiene una pregunta, quiero que usted tome su tiempo para poder dialogar en esto que estamos tratando de compartir. No quiero hablar demasiado y que usted no me vaya entendiendo lo que la escritura dice. Es más, hay otra escritura que quiero que leamos primero. Que se encuentra, creo que es en Isaías capítulo 13. Si no me equivoco, empezaremos desde el
Porque primero le dije que era Isaías 26, 19, si no me di, pero permítame tantito. ¿Qué dice Isaías 26, 19? Para no ir perdiendo la escritura. Amén. Dice, tus muertos vivirán junto con mi cuerpo, muertos resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tú rocío, cual rocío de hortalizas, y la tierra echará los muertos. Aleluya. Así que no cabe duda que la escritura habla específicamente que habrá una resurrección. Y es más, la otra escritura, bueno, hay varias escrituras que quiero darles, pero quiero ir tomando paso a paso para que usted vaya entendiendo lo que estamos hablando. Daniel 12:2, que me ayuda a ver, hermano Rosario, Daniel 12:2. De ahí le voy a pedir al hermano Matías, Juan capítulo 5, verso 28 y 29. Le voy a pedir a nuestra hermana Esperanza que me ayude con Hechos 24, verso 15. Y a nuestra hermana Ana, Apocalipsis capítulo 20, versos 5 y verso 6. Queremos ir viendo paso a paso la escritura, porque hay tanto que podemos compartir, pero no quiero sobrecargarlos. Quiero que vayamos entendiendo específicamente lo que la escritura nos está hablando y nos está enseñando. ¿Juan o San Juan? San Juan. Pero primero vamos a leer Daniel 12:2. No, capítulo que dijo. San Juan 5, verso 28 y 29. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para la vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. Aleluya. Así que aquí también el profeta Daniel, una vez más, hace una declaración importante concerniente a la resurrección. Unos, ¿para qué dijo? Para vida eterna. ¿Y otros para qué? Para vergüenza, confusión perpetua. Y confusión perpetua. ¿Qué dice? Es más, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo y en el tiempo de la iglesia primitiva, recuerde que había varias sectas. Y una de esas sectas eran los fariseos. Los fariseos creían en la resurrección, pero los saduceos, ellos no creían en la resurrección. ¿Qué dice la siguiente escritura de Juan, el Evangelio de San Juan 5, 28 y 29? No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron malo irán a resurrección de condenación. Amén. Así que nuestro Señor Jesucristo una vez más vuelve a declarar precisamente que habrá un momento de resurrección, unos para mal y otros para bien, pero habrá resurrección para todos. ¿Qué dice Hechos 24:15? Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de ver resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Así que no cabe duda que la palabra del Señor, la palabra de Dios es explícita y declara que habrá resurrección para todos, justos e injustos, pero cada quien en su debido orden. ¿Qué dice Apocalipsis 20, versos 5 y 6? Amén. 5 y 6. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Perdón. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección.
La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Aleluya. Así que esto es importante lo que la palabra, que recuerden, estamos hablando de la venida de Cristo, estamos hablando de la resurrección en la venida preliminaria, porque cuando venga Cristo, quiere decir que vendrá su iglesia, vendrán todos los que vienen con él, los que han resucitado en la primera resurrección, y reinarán con él 1000 años. Por eso dice la escritura, es muy explícita en esto que acabamos de mencionar en Apocalipsis capítulo 20, versos 5 y verso 6. Mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que se han cumplido 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda no tiene potestad en estos. Oh, bendito sea el Señor. Así que antes de continuar, quiero preguntar si hay alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario. Yo quiero que usted se sienta con libertad de compartir con nosotros. Tengo una pregunta. Amén, pastor. Usted habló de cuando Jesús murió y resucitó. Amén. Y cuando Jesús murió, que hubo una resurrección ahí de los santos. La resurrección, usted dijo que fue corporal, es decir, que ellos volvieron a tomar cuerpo y se unieron a su familia y volvieron o murieron. Así es. Así es, hermano, porque no hay registro bíblico que diga de que ellos vivieron para siempre o que están todavía vivos con nosotros. Quiere decir que ellos volvieron a morir. Tanto Lázaro como esos santos que habían resucitado. Lo único que la escritura dice que se unieron a su querido, sí, regresaron a sus familiares y todo, así es. A sus familiares. Okay. Porque hay muchas organizaciones que no creen de que esos muertos hayan tomado vida normal, sino que se hayan ido con Cristo de una vez. No hay ningún registro bíblico que diga que Cristo ascendió con ellos. Si recuerda usted en Hechos capítulo 1, verso 9, verso 10, donde Cristo está hablando precisamente con la iglesia y dice que ellos estaban mirándolo cuando él ascendió y estaban los ángeles incluso con él, porque entra en esta declaración. Vamos a leer rápidamente Hechos capítulo 1 y vamos a leer en el versículo 9. Hechos 1:9 dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y una nube le recibió y le quitó en sus ojos. Y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí dos varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Y si usted ve cuidadosamente, no hay mención de que él subió o se elevó con más personas. De otra forma, hubiese testimonio de la iglesia y estuvieran hablando concerniente a esos que ascendieron. Hermana Ana, usted tiene una pregunta. Sí, estoy confundida aquí donde dice el Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Amén. La segunda muerte no tiene parte sobre estos, sino que serán sacerdotes. Así es. Ahí estoy confundida. ¿Cómo la segunda, la segunda muerte? O sea, la segunda muerte es lo que se conoce, los que serán lanzados al lago de fuego, donde dice que el azufre y nunca se apagará. Dice, y habrá realmente, eso es lo que se conoce como la muerte segunda.
si vemos precisamente en Apocalipsis, en el ahí mismo en el capítulo 20, vamos a leer más abajo donde está el versículo 14. Me quedé pensando, no escuché bien. Sí, ahí en el mismo capítulo, en el verso 14. En el verso 14. Sí, ¿qué dice? Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Exactamente. Es decir, ese es el momento donde esto que ya ha sido pronunciado como juicio serán lanzados y estarán ahí por toda una eternidad. Es por eso que se conoce como la muerte segunda. No es que haya una muerte física, porque la muerte física ya la tuvieron. Pero al resucitar, estos que resucitaron sin Cristo, tendrán su paga, lamentablemente, en ese lugar. O sea, ahí resucitarán los que fueron, los que murieron en Cristo y los que no murieron en Cristo. No. Los que murieron. La primera resurrección es todos los que murieron en la fe. Ellos se van a resucitar y serán arrebatados juntamente con los santos que estén vivos y serán llevados con Cristo y estarán en las bodas del Cordero. Estarán allá en una gran fiesta, en lo que aquí en la tierra está la gran tribulación. Después Cristo vendrá con todos ellos y va a reinar porque Él vendrá ya en un reino literal y asentarás en la tierra y estará en la tierra por 1000 años. Durante esos 1000 años es donde nosotros estaremos como sacerdotes ministrando y gobernando con Él. Pero durante esos 1000 años todavía hay gente que sigue muriendo y viviendo y reproduciendo. Son 1000 años. Después de esos 1000 años habrá un gran juicio final, es decir, el trono santo. Y todos entonces ya van a resucitar para entonces venir al gran juicio. Y dice el verso 15, y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida, porque obviamente tuvieron la oportunidad mientras estaban vivos. Ahora que resucitaron, obviamente ya su nombre no está en el libro de la vida. Estos fueron lanzados al lago de fuego. ¿Me entendió? Sí. Gloria a Dios. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Diga, hermano. Tengo también aquí una preguntita. Sí. Como usted dijo, ¿verdad? Que vendremos, ¿verdad? A morar con Cristo por 1000 años. Amén. ¿Verdad? Y en esos, como usted dijo anteriormente, en esos 1000 años, pues la gente pues seguirá muriendo y reproduciéndose como, digamos, pero ahí es cuando dice la Biblia que Satanás será atado. Sí, Satanás será atado por 1000 años. Es cuando nosotros estaremos reinando con Cristo. Exacto. En la tierra, ¿verdad? Es decir, habrá paz porque todos lo están viendo físicamente, se están sometiendo a él. Satanás no está influenciando sobre la maldad de la gente. Después de los 1000 años, Satanás será desatado. Y al ser desatado, entonces influenciará en la gente para poderse rebelar contra él. Por eso dice, y se levantarán, dice, contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Y entonces habrá un gran juicio final. Recuerde, Satanás y sus ángeles, ellos ya tienen un juicio predeterminado divino. Ellos ya están sentenciados a la eternidad del lago de fuego. Pero tiene que ocurrir. ¿Mande? Hay algo que tenemos que observar que el hermano está diciendo, porque van a pasar 1000 años, ¿verdad? Sí. Entonces nosotros vamos a estar reinando con Cristo, pero nosotros no vamos a ser engañados. Exacto. Sino que las otras naciones, las naciones que van a ser engañados, pero nosotros no. Así es. Diga, pastor. Entonces, sí, cuando dice ahí que Satanás pues será atado, en esos 1000 años pues no habrá maldad en la tierra. Exacto, porque él no podrá influenciar. Él eso no quiere decir que la gente no hace las decisiones propias. Cada uno tiene su propia decisión. Recuerde,
Tenemos como ejemplo los días de Noé. En los días de Noé no había Biblia que les dijera, no hagas esto, no hagas aquello. No había ley de decir, mira, esto es pecado. Pero se dictaban conforme a sus conciencias. Y aún en esa conciencia había gente que dice que hizo maldad, porque dice la Biblia que llegó la maldad hasta el trono de Dios. Pero también había gente como Noé y su familia que hacían conciencia y se guardaron para Dios y hallaron gracia ante los ojos de Dios. Pero en este periodo de 1000 años, es por eso que las personas se someterán a Cristo porque lo están viendo físicamente. Ahorita mucha gente no cree porque no lo ve. Cuando venga y descienda y se esté gobernando, la gente se va a someter porque lo está mirando. Y Satanás no está para influenciar, para traerles maldad y rebelarse. Sí. Obviamente, ¿qué pasarán los detalles de 1000 años? ¿Cuántos hijos van a tener? ¿Cuántos divorcios va a haber? Hay cosas que no sabemos porque la Biblia no lo habla, no lo declara. Lo que la Biblia sí habla y declara, que después de esos 1000 años, Satanás será desatado. Y entonces quiere decir que volverá a influenciar sobre la gente. Y al influenciar sobre la gente, volverá a traer rebeldía. Es por eso que Satanás, él no tiene nada que perder en su rebeldía. Porque él sabe que ya hay un juicio divino determinado para él y sus ángeles. Pero usted y yo todavía tenemos la oportunidad para decidir nosotros a dónde queremos estar cuando nos sorprenda la muerte. La decisión está en usted y en mí. Amén. La decisión de Satanás es tratar de influenciar a que no haya adoración a Dios porque su corazón de él está tan lleno de odio y de desprecio. Recuerde, dice la Biblia en Isaías, que él deseó subir al trono y sentarse y sentirse como Dios. O sea, ese es su deseo tan grande que por eso fue él destituido de ese gran pecado o rebeldía. Pero cuando estuvo en la tierra, ¿qué fue lo primero que hizo con el ser humano? Influenció sobre Eva y le dijo, si realmente comes de este fruto, vas a ser como dioses. Siempre el deseo de él es querer ser como Dios. Y es por eso que es interesante cuando a veces nosotros como ser humano decimos, yo soy el que decido qué hago y no hago. Nadie me dice qué hacer. Y a mí nadie me va a llevar a la fuerza a la iglesia. Entra el mismo espíritu de rebeldía de Satanás, de hacerte Dios de tu propia decisión de las cosas, en vez de someterte al Dios único y verdadero, que lo único que quiere es el bienestar de nosotros. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Sí, Algo muy bien. A ver. Diga. El hermano Manuel tenía una pregunta. Amén, hermano. Sobre el punto que tocó de que serán arrebatados, los justos serán arrebatados. Es lo que la Biblia dice. ¿Cómo va a ser el rapto en la tierra? Dice. Lo único que la Biblia nos dice que será como un abrir y cerrar de ojos. Eso va a ser algo de repente. ¿Qué es lo que ocurrirá? No lo sé. Algunos creen que de repente tú estás manejando, le dices, hermana Susana, y la hermana Susana ya no está al lado tuyo en ese momento. ¿Y qué pasó con? No sé. Lo único que sí sabemos que este es un impacto que impactará al mundo. Amén. El mundo será testigo de que no estarán más los santos. ¿Qué ocurrirá en ese tiempo? No sé. Me imagino va a haber un caos. Imagínese llegar a tu casa y ya no está tu esposa ni tus hijos. Y todo porque había rebeldía en tu corazón de decir, no quiero, no estoy preparado, no me siento todavía listo. Es que todavía no. Hay otras cosas más importantes que servir a Cristo. Lo mismo va a pasar con las esposas. Aquellas esposas que digan, pero es que él a la fuerza me quería llevar y yo por eso no quería ir. Y ahora no está. Lo único que sí sé que la Biblia dice que la vida va a seguir. Porque es lo que pasa. Después de una gran tragedia, ¿qué ocurre? Seguir, la vida continúa. Ellos van a continuar y no va a haber arrepentimiento. Esto es lo más triste. Que aún viendo la desaparición
de estos millones de personas, no va a haber arrepentimiento. Es por eso que vamos a hablar más adelante en las próximas enseñanzas, donde precisamente habrá el entorno del escenario, precisamente para que el anticristo pueda sentarse y la gente pueda creer que él ha traído una paz y una solución a toda la humanidad. Imagínate, después de la gran desaparición de la gente, el pánico, el pavor, ¿qué pasó? Vinieron los extraterrestres, nos llevaron, o fue la China que nos dio un virus y nos desapareció. Tantas cosas que van a empezar a haber especulaciones. Pero habrá uno que se va a levantar y va a traer tranquilidad y paz. Y esa tranquilidad y paz se va a reflejar que hasta incluso lo que es imposible ahorita, algo increíble va a ocurrir, que se va a permitir reconstruir el templo de Salomón, donde está esa Meca ahorita de los musulmanes, y van a permitir adorar y hacer todas las cosas, porque hay paz y tranquilidad. Él traerá seguridad a la humanidad. Es como la humanidad se va a calmar y va a estar tranquila, porque este personaje traerá tranquilidad. Y eso lo vamos a leer más adelante en Daniel. Y en ese tiempo que habrá paz, tranquilidad, el Señor, Dios estará reinando, ¿verdad? No. En ese tiempo que habrá paz y tranquilidad, pues el Satanás va a estar atado. No, está confundiendo dos aspectos, hermana. A ver. Cuando Cristo venga por su iglesia, cuando digo Cristo venga, no es que venga a la tierra, sino dice que las nubes, y ahí nos encontraremos con Él y estaremos. Durante ese periodo que Él se lleva a la iglesia, a las bodas del Cordero, es cuando algo interesante ocurre, que habló el profeta Daniel, lo habló el Señor Jesucristo, lo habló el apóstol Pablo, lo habló el apóstol Juan, que es precisamente la gran, que se conoce como el gran tribulación o el gran asolamiento. Si vamos rápidamente a Daniel capítulo 9, verso 24 al 27, vamos a ver que él aquí está hablando de unos periodos de tiempo que él lo presenta como se conoce el día de hoy, las famosas 70 semanas de Daniel. En este periodo, dice el verso 24, que 70 semanas están determinadas, dice, sobre tu pueblo. ¿Cuál pueblo? Está hablando sobre el pueblo de Israel, Israel literal. Dice, y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, hablando obviamente de Jesucristo. Verso 25. Sepas pues y entiendas que es desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Fíjese bien lo que acabo de leer. Quiero que sepas y entiendas. Dice, para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Está hablando el gran asolamiento que habló Jesús, que el sol se oscurecerá, la línea se pondrá como sangre y habrá una gran aflicción sobre la tierra. Por eso dice, y tornaste a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Verso 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Recuerden, ya Cristo murió después que vino a la tierra. Y dice, y no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá a la ciudad y el santuario. Esto ocurrió en el año 70, cuando vino el general Tito y destruyó todo Jerusalén y el templo y no quedó piedra sobre piedra, tal y como Cristo lo había dicho. Con inundación será el fin de ella y hasta el fin de la guerra será tratada con asolamientos. Verso 27. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Aquí donde está hablando ya la gran tribulación, dice,
y confirmará el pacto a muchos. Aquí donde hay un pacto, un periodo de paz que es el que estaba hablando. Estamos hablando de esta paz son 7 años de la gran tribulación. Una semana trae 7 días. Y aquí nos está diciendo que a la mitad de la semana, a la mitad, sí, 3 años y medio de paz, y de todos los otros 3 años y medio, dice, hará cesar, dice, el sacrificio. Va a decir, no más hagan sacrificios en el templo y no hay más ofrendas para Dios. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, el desolar, y esto hasta una entera consumación, y derramaráse la determinada sobre el pueblo asolado. Esto es lo que se conoce ya como la gran tribulación. Son 7 años, 3 años y medio de paz, y los otros 3 años y medio donde habrá una gran, pero gran aflicción sobre la humanidad, y especialmente sobre todo aquel que no tengan la marca. Y más adelante vamos a hablar concerniente a la marca de la bestia. Recuerde, dice que es número de hombre, quiere decir que el hombre va a influenciar tanto. Y dice que estará puesto en la mano derecha o en la frente. Recuerde que con la mano, con la frente, ¿qué es lo que pasa en nuestra cabeza? Usted decide lo que usted quiere creer y lo que usted quiere hacer. Pero con su mano derecha representa las acciones que usted ya determinó hacer. Así que esa marca va a ser manifestada donde sus hechos de usted, no hablando de usted, sino de las personas que estén ahí, va a ser inminente demostración de que están adorando a la bestia. Y aquel que diga, no, yo no quiero marca, yo no quiero nada, habrá un gran asolamiento para ellos. Y en ese entonces, más adelante, vamos a hablar, dice la Biblia que hay un registro de 144,000, que es decir, un pequeño remanente que se dará cuenta que eso no es de Dios. Y dice que saldrán a los desiertos a huir y se esconderán en las cuevas. Pero estos son exclusivamente el pueblo de Israel, que descendían de las 12 tribus, donde específicamente es un cumplimiento profético de lo que Dios había prometido a la nación de Israel directamente. Pero ese es otro asunto que vamos a hablar más adelante. Después de la gran tribulación, entonces Cristo va a venir, dice, y veremos la gran santa ciudad descender del cielo y sus millares de ángeles, y él entonces se va a sentar sobre el trono de David, va a atar a Satanás por 1000 años. Esos 1000 años es muy diferente a los de la gran tribulación. Esta es una paz diferente. Esta es una paz porque están viendo literalmente a Cristo y a su iglesia, y la gente se va a someter porque lo está mirando. Pero obviamente conforme el tiempo pasa, la gente vuelve a su nato corazón, y se verá después de que Satanás se ha desatado 1000 años después. Muy fácil, la gente será influenciada en su corazón una vez más para poderse rebelar contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. ¿Me entendió, hermana? Entonces ahí es donde vamos, a donde llamamos como la victoria de Jesús. Bueno, eso es una de las muchas victorias de Jesús, sí. Pero esta va a ser una victoria. Esa va a ser la victoria final. Porque después de eso ya no hay más. Después de esto viene el gran juicio. Es cuando ya entra el Armagedón. Exacto. Porque se va a levantar, dice, se levantarán contra el Cordero. Pero el Cordero los vencerá. Amén. Y ahí viene un gran juicio. Y todo aquel que no fue encontrado en el libro de la vida, eso ya no queda de Jesús ni de mí, y decir usted es malo, usted es injusto. Simplemente no va a ser encontrado en el libro de la vida porque las acciones de la misma persona lo hicieron. Por eso que el tiempo es ahora. Ahorita que Cristo no ha venido por su iglesia. Es la oportunidad para usted y para mí de que estemos a cuentas con Dios. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Sí, de lo que ustedes están hablando ahí, concerniente de retorno de Cristo en su segunda venida, hay algo importante que debemos entender. Te explico un poco de eso, que cuando Cristo venga a establecer su gobierno,
todavía la gente no ha sido regenerada, los que se quedaron aquí. Son personas que todavía siguen en su idolatría, siguen todo en sus cosas, porque todos son mundanalidades. Entonces, por eso que va a salir, va a engañar a esa gente. Pero a nosotros, los que hemos sido lavados, los que hemos sido limpiados, hemos resucitado en la primera resurrección, nosotros no hemos engañado, porque ya nosotros vamos a estar con Él. Amén, así es. Esa es la gran seguridad, que usted cuando descienda con Cristo, usted ya no va a ser engañado. En usted no hay duda. Sí. Es más, usted ya no va a morir. Usted viene con un cuerpo transformado. Exacto. Porque ya seremos como Cristo. Exactamente. Amén. Gloria sea al Señor. Somos transformados. Bueno, Algo importante que el hermano dijo ahorita, que cómo iba a suceder la resurrección. En el capítulo que usted leyó de Mateo 24, 27 y 28, dice, donde se encuentra el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Es decir, que ahí es que donde Dios va a ir. Donde está ese cuerpo muerto cristiano, sea donde sea, donde quiera que esté, si un tiburón se lo comió, tiene que soltarlo. Donde quiera, tiene que, y nos vamos a ir con Cristo. Es simplemente un ejemplo, que por ejemplo, donde se juntan las águilas. Usted no ve cuando hay muchas águilas, hay un muerto por ahí. sí. Entonces, estamos poniendo así que Dios va a venir y, bueno, hay muchas maneras de morir. Uno no sabe, siendo cristiano, uno no sabe cómo va a morir. ¿Usted me entiende? Así Porque es. un accidente, un quemado, como quiera, nosotros vamos a resucitar, como quiera que muramos. Amén, así es. Esa es la seguridad que tenemos. Diga, hermana. Puedo hacer una pregunta que tengo una duda. Amén. Y se trata sobre, bueno, mi pregunta es, hay un texto en la Biblia que habla, que dice que los huesos, se buscará, ay, se me olvidó el texto, ¿verdad? Pero habla así como que los huesos, cuando muere la persona, dice que los huesos buscarán su hueso, o sea, se formará el cuerpo, ¿verdad? Entonces la pregunta mía ahí es, cuando esas personas son quemadas, que las queman y que se hace ceniza, y las tiran en aquel día esas personas resucitarán y resucitarán así ay, no sé, es que no. En realidad no sé cómo van a resucitar. Lo único que sí sé que van a resucitar. Donde quiera que estén, porque la Biblia dice que incluso la mar dará sus muertos. Es decir, donde quiera que estén, cuando haya esa resurrección, si está en la mar, no es que va a decir me ahogo, no. El momento que resucita es porque es levantado a encontrarse con él. Ahí con Cristo. Es un acontecimiento divino, tan poderoso, tan fuerte, Único. que nada podrá o sea, detener en esa este momento resurrección. no importa de la forma en que haya sido, como digamos, enterrado. Porque Exacto. hay unos que los queman, hay otros que los entierran el cuerpo, hay otros que entierran unas partes de cuerpo por un lado. Otros fueron comidos completamente con todo y hueso. Entonces, Recuerda, este cuerpo, dice la Biblia, polvo eres y al polvo has de regresar. O sea, este cuerpo mortal no es por el cual Cristo viene. Es el alma que va. Exactamente, nosotros somos los que vamos a resucitar, porque recuerda, dice que cuando nosotros morimos, dice que escrito está que el hombre muere una sola vez y después el juicio. Que no hay más. Amén. Así es. Gloria a Dios. Hoy me he quedado sorprendido que la hermana Susana y el hermano Manuel no me han preguntado más. Aleluya, creo que rompí récord. ¿Algún otro comentario o pregunta ya para concluir? Recuerde que la próxima
semana estaremos hablando un poquito ya más detallado y precisamente vamos a ir por partes para este acontecimiento que queremos realmente nosotros entender. Porque realmente hay bastante acontecimiento que va a ocurrir. Queremos hablar precisamente la naturaleza de este periodo de tribulación, la iglesia antes del periodo de la tribulación, el rapto, cuando la bestia se muestra. Queremos hablar qué va a pasar entre los judíos y la bestia, lo que se conoce esta gran guerra de Mog y Armagedón que vendrán contra Israel, el reino de la bestia. Queremos hablar precisamente incluso de la misma batalla del Armagedón. Queremos hablar cuando Cristo desciende sobre la tierra. Queremos hablar el juicio a las naciones, el reino milenial, cuando Jesús se siente en el trono, cuando Satanás es atado, cómo va a ser cuando pase realmente lo que se va a manifestar, cuando Cristo esté sentado en el trono de David, una teocracia que se va a manifestar, cómo va a ser la vida milenial, qué va a pasar con el periodo cuando Satanás sea soltado y ese gran, digamos, conflicto final que vendrá sobre esta tierra y habrá posteriormente el gran juicio del trono blanco. Así como ven, hay mucho que realmente cubrir y mi intención y mi deseo es de que sea Dios el que ilumine su mente y su corazón. Hay muchas, lamentablemente, sectas que han traído mucho engaño, que niegan la venida de Cristo, niegan la venida preliminar, el rapto, niegan cómo va a suceder las cosas, pero queremos que la Biblia nos hable, que sea el Espíritu Santo el que nos traiga revelación para ir entendiendo lo que va a pasar. Incluso la Biblia dice que esta tierra llegará un momento donde dejará de existir y esta tierra no será más. Así que eso contradice las enseñanzas incluso como de los testigos de Jehová, que hablan de una tierra renovada por la eternidad. La Biblia dice que la tierra huirá de la presencia de Dios y nunca más será. Pero habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Y en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva ya no habrá mar, pero sí habrá aguas cristalinas. Y bueno, hay tantas cosas que queremos explorar conforme la Biblia nos va indicando. Pero bueno, ya que no hay más preguntas ni comentarios, espero que usted medite en esto que hemos hablado. Y me gustaría dejarles esta pequeña tarea. Y quiero que usted me diga si la iglesia, no porque lo digo yo o porque usted lo ha escuchado, sino porque ustedes lo saben en la Biblia, lo que dice. La pregunta es, ¿la iglesia pasará a la gran tribulación? Si usted me dice sí o no, yo le voy a preguntar, ¿dónde dice en la Biblia? Esa es su tarea. Segunda pregunta. Bueno, voy a dejarle solo con esa pregunta primero. Porque la segunda es, ¿cuándo acontecerá la primera resurrección? ¿Antes, durante o después de la gran tribulación? Dijo, ¿cuándo? ¿Cuándo acontecerá la primera resurrección? ¿Antes, durante o después de la gran tribulación? Antes, durante, después. Tercera pregunta. ¿El diablo es atado por 1000 años antes o después de la tribulación? Y la última pregunta. ¿La tribulación es antes o después del reino milenial? La tribulación es
¿Antes o después del reino milenial? Yo sé que están trabajando y ustedes van a decir, no, realmente ni siquiera he leído ni he buscado. Pero esto es muy importante que usted realmente sepa. Porque La antepenúltima, el diablo es atado. por 1000 años, antes o después de la gran tribulación. Antes. Dígame de la segunda que me quedé corta. ¿Cuándo acontece la primera resurrección? ¿Antes, durante o después de la gran tribulación? Déjeme decirle que esto es importante, lo que estamos hablando. ¿Cuándo acontece la primera resurrección? ¿Antes, durante o después de la gran tribulación? Yo estuve platicando con un ministro bautista. Buen hombre. Una vez le digo, no, sin malicia, es un buen hombre. Ama a Dios. Pero su entendimiento y su enseñanza muy diferente a lo que estamos hablando. Y una de las cosas que pudimos platicar era eso. ¿Dónde dice en la Biblia? Porque hay muchas teorías afuera, hay muchas teologías, muchas enseñanzas. Pero ¿dónde dice la Biblia? Y les iré platicando más adelante nuestra conversación conforme vamos dando la clase. Diga, pastor. La número 4 dijo, la tribulación es antes o después, hasta ahí me quedé, Del reino milenial. del reino. Sí. Sí, del reino de 1000 años, milenial. Ujú. Ella me la sé, hermano, es antes, usted lo dijo hace un momento. El viernes le pregunto Alguien por qué. estuvo poniendo atención al parecer, pero más adelante vamos a ver dónde dice la Biblia. ¿Dónde dice la Biblia? Eso. No porque escuchó de Mi intención, mis amados hermanos, es que tengamos estas bases bien esenciales puestas sobre nosotros, porque estamos viviendo en tiempos peligrosos. Estamos viviendo en tiempos donde hay mucha teología y no toda la teología es buena. La teología quiere decir el estudio de Dios. Teo quiere decir Dios, logía el estudio de Dios. Pero hay mucha teología que está siendo alterada, mal enseñada y está afectando lamentablemente a muchos en un sentido de confusión que trae duda y sobre todo por la falta de la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que nos puede dar entendimiento de lo que la palabra de Dios dice. ¿Quién es mejor para explicar la palabra de Dios que Dios mismo a través de su Santo Espíritu? Amén. Como cuando yo a veces digo, si usted quiere saber algo de lo que yo dije, pregúnteme a mí, porque yo soy el único que puedo responder de lo que yo dije. Si usted va y le reclama al pastor Rosario de lo que yo dije, pastor Rosario va a decir, no sé qué digo, por qué lo digo. Así la palabra de Dios, el único que nos puede explicar, darnos entendimiento, revelación, es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo fue el que inspiró a los santos hombres a escribir la palabra de Dios. Vamos a concluir entonces, mis amados hermanos,